Sí, está acá. La reconcha de tu madre, tío, la pluma. Vamos a hacer de cuenta que no escuchamos nada. Vamos a tener que tener mucho sumo cuidado eh, con los micrófonos abiertos. Buenas noches, pastor. Buenas noches, ¿cómo están? Bien, bien, gracias a Dios. Bueno, perfecto. Bueno, vamos a orar. Vamos a orar al Señor para dar comienzo a esta nueva clase. Señor, te damos muchas gracias por este tiempo que vamos a compartir hoy. Gracias porque vos preparaste absolutamente todo para que podamos reunirnos en tu nombre. Lo primero que te queremos pedir, Señor, es que seas el protagonista, que obres de una manera especial hoy, que sigas obrando en nosotros de una manera notable por medio de tu palabra y dejando que tu Espíritu Santo haga y continúe y complete la obra en cada uno de nosotros. Queremos seguir formándonos, creciendo para poder servir mejor para la extensión de tu reino y dejamos ahora este tiempo en tus manos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Por favor, mutéense todos, por favor, todos muteados. Y así no competimos, no hay interferencia. Tengo dos noticias para darle en principio. Para comenzar, ahí tengo una buena y una mala. Empiezo por la buena. La buena es que a la mayoría le fue muy bien en el parcial. Muy bien, 90% le fue muy bien, de bien a muy bien, a unos 10, eh, y bueno, el otro 10% no sacaron tan baja nota, pero la mala noticia, la otra noticia que tengo para darles es que el próximo parcial va a ser un poquito más difícil, ¿no? Como este fue muy bien y era a fin de ver cómo estaban asimilando y aprendiendo, el próximo va a ser un poquitito más difícil. Así que eh, vamos bien, vamos muy bien y me encanta. Por eso tuvimos un parcial cerquita. Vieron que en la tercera clase ya tuvimos el primero, pero es para ver cómo iban asimilando todo. Bueno, dejamos el otro día en el episodio donde Jesús estaba bautizando con los discípulos por un lado y Juan por el otro. ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan cuando fueron con el cuento a Juan para decirle, yo, hay uno que está bautizando más que vos? El famoso chimento, ¿no? A ver qué está pasando acá. Ustedes a ver, ¿me escuchan bien, no? ¿Se está escuchando bien? Sí, se escucha Bueno, bien. porque tenía un video para pasarles a modo de introducción, introductorio, pero no, porque no quiero hacer lío y que se corte la transmisión. Entonces, quedamos en ese episodio y vamos ahora al episodio número 31 donde Juan es encarcelado, es arrestado por Herodes. Cuando a Juan le preguntan acerca de que por qué uno estaba bautizando más que el otro, ¿qué dice Juan? La famosa frase el versículo famoso que todos conocemos y que lo sabemos de memoria. Juan dice, es necesario que yo mengüe para que él crezca, ¿no es cierto? Eso es una de las cosas que dice Juan, además de decir, yo no soy el novio, soy el amigo del novio, lo vimos el otro día. Esa palabra de Juan es clave para la vida del cristiano. Es muy, muy importante. ¿Por qué?
Porque nosotros tenemos una sola misión en esta vida, fundamental e importante. Es menguar y Dios hace el resto. Él crece en nosotros, ¿sí? Nosotros menguamos y Él crece. ¿Pero dónde crece? Está dentro de nosotros, con lo cual nuestra misión, nuestra ocupación es llevar el yo todos los días a la cruz de Cristo. Ustedes saben que Cristo no vino para mejorarnos a nosotros. No, no existe el hombre mejorado. No, no, no se habla de mejora, no se habla de nueva criatura, de una nueva creación. Entonces, todos los días de nuestra vida, nuestra misión es llevar nuestra humanidad a la cruz de Cristo. Todos los días, absolutamente todos los días. Pablo lo dijo de otra manera. El apóstol Pablo dijo, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que vivo, no lo vivo en la carne, sino en la fe del Hijo de Dios. Y dijo, con Cristo estoy juntamente crucificado. En otras palabras, es lo que dijo él. Entonces, ese principio del que yo mengüe para que él crezca es un trabajo de todos los días, absolutamente de todos los días. Por eso él dijo, yo no soy digno de desatar la correa del calzado, lo vimos la otra vez también. No soy digno de desatar la correa del calzado del que viene tras de mí. En todas las culturas, en todas las sociedades hay como círculos. La persona que era encargada de lavar los pies, el que desataba la correa del calzado para lavar los pies, era del más bajo de los más bajos de los más bajos de los esclavos o esclavas. Por eso el ejemplo de Jesús en el aposento de lavarle los pies a los discípulos tenía que ver con eso, con un principio de humildad y de servicio. Esto es lo que está diciendo Juan. Yo no soy digno de desatar la correa del calzado. Y el que viene detrás de mí, yo les bautizo con agua. Algo, un rito que incluye el arrepentimiento. Pero el que viene detrás de mí, él lo bautizará en Espíritu Santo ¿y qué más? Y fuego, fuego. Piros en griego, de pirómano, focus en latín. ¿Cuántos tuvieron un Ford Focus? ¿Alguno tuvo algún Ford Focus alguna vez? Focus en latín, de donde viene la palabra focalización. Miren qué interesante. Porque el fuego focaliza, quema todo lo demás. ¿Alguno se ha enamorado alguna vez? Sí, seguramente, ¿no? ¿Qué pasa cuando uno está enamorado? Cuando uno se enamora, hay algo interior que arde, que quema, y uno tiene solamente la vista para quién, para una sola persona. Se focaliza, ese fuego, ese foco se focaliza. Solo tiene ojos para una persona, para él o para ella. Eso de alguna manera explica la pasión por el Señor. El fuego, lo que se focaliza, y es lo que caracterizaba a Juan también. Él lo que estaba haciendo es estar enfocado. Había algo que ardía dentro de él, una pasión que hacía posible que él predicara el mensaje con autoridad hasta las últimas consecuencias. Por eso es que lo vemos ahora en este episodio siendo arrestado. ¿Por qué es arrestado? Juan, el episodio número 31. Estamos ahora, el evento 31. Mateo, Marcos y Lucas, los tres evangelios sinópticos, lo relatan. Y nos dice el evangelista que Herodes tetrarca, siendo reprendido por Juan a causa de Herodías, Herodías era la mujer de Felipe, del hermano de Herodes, mujer que él había tomado y no le correspondía porque era de su hermano. Y Juan lo acusaba por esa razón y dice el evangelista, y de todas las maldades que Herodes había hecho. Recuerden que esta dinastía de los Herodes se caracterizaba por llegar al poder matando familiares, por ejemplo. Como una cuestión como algo deportivo, ¿no? Alguien me quiere
Alguien me quiere hacer sombra, lo mataban. De hecho, el papá, el grande, había matado a tres hijos, dos hijos y una hija. Un deporte así de, ¿no? Nadie me pisa el poncho. Eh, sobre todas ellas, además esta, dice el evangelista, que encerró a Juan en la cárcel. Mateo dice, porque Herodes había prendido a Juan y le había encadenado y metido en la cárcel por causa de Herodías, otra vez la mujer que había tomado, mujer de Felipe su hermano. Porque Juan le decía, no te es lícita. Por eso Herodías, dice Marcos, guardaba rencor a Juan y quería matarlo. Pero sin el visto bueno de Herodes, ella no podía hacer nada. Porque Herodes, escuchen esto que es interesantísimo lo que dice Marcos. Porque Herodes respetaba a Juan y lo protegía porque sabía que era un hombre bueno y santo. Herodes se inquietaba mucho siempre que hablaba con Juan, pero aún así le gustaba escuchar. ¿Cuál era el problema de Juan? ¿Cuál era el problema de Juan? El problema de Juan, si lo podemos llamar problema, es que no se podía quedar callado. ¿Todos podemos tener el ministerio de Juan, aunque nos cueste la cabeza? ¿Aunque nos cueste la misma vida? Bueno, los profetas eran así, pero no todos tienen ese llamado de decir las cosas que hay que decir y cómo decirlas. Juan no tenía reparos y eso le estaba costando la vida. Cuando se entera Jesús que Juan es arrestado, que está preso, Lucas dice que volvió en el poder del Espíritu a Galilea predicando el Evangelio del reino de Dios y era necesario pasar por Samaria. Y acá estamos. Ahora vamos a ubicar dos episodios, 32 y 33, que es Jesús pasando por Samaria y el encuentro con la samaritana. Y lo dice muy bien Juan también. Juan dice que en el camino tenía que pasar por Samaria. Le era necesario pasar por Samaria. ¿Por qué? Porque los samaritanos, ustedes saben que Israel en ese tiempo estaba dividido en cinco regiones. Judá o Judea, Samaria, Galilea, Decápolis y Perea. En el medio está Samaria. Ellos iban para Galilea y le era necesario pasar por Samaria, cosas que los judíos no hacían. Los judíos tomaban por el borde, lindaban el Jordán para no pasar por Samaria. ¿Por qué? Porque los judíos y samaritanos no se podían, no se trataban. ¿Por qué no se trataban? ¿Alguien sabe por qué no se trataban, judíos y samaritanos? Porque se casaron con mujeres que no tienen que casarse. Exactamente, exactamente, Pastor Luis, exactamente. La historia es un poco larga, pero la vamos a resumir muy rápido. Hubo un reino, que es la que se llama la monarquía hebrea, que duró 120 años, 40, 40 y 40, 40 años David, 40 años Saúl, o 40 años Saúl, 40 años David, 40 años Salomón. Después del reinado de Salomón, de esos 120 años, el reino se divide en dos de sus hijos, Jeroboam y Roboam. Uno va al norte y otro va al sur. Jeroboam va al norte con 10 tribus y Roboam al sur con dos tribus, Judá y Benjamín. Bueno, ahí es donde viene el rol de los profetas que empiezan a profetizarle a ambos reinos porque todo el tiempo, permanentemente se inclinaban a la idolatría, se emparentaban con mujeres paganas, se apartaban de los principios y la palabra del Señor, pero una vez que fueron conquistados ambos reinos, el reino del norte fue conquistado por Asiria y el reino del sur por Babilonia. En el reino del norte la política de los asirios era desterrarlos. Así que se mezclaran con otras culturas, con otras mujeres, con otros hombres. Y el reino digamos, el imperio de Babilonia, sí, el modus operandi de los babilonios era que estuvieran cautivos. Entonces, los de Judá, al estar cautivos, mantuvieron la fe, mantuvieron la raza, no se contaminaron, no se emparentaron con otras mujeres. En cambio, el reino del norte sí se emparentaron con otras mujeres, se inclinaron al paganismo, y del reino del norte, entonces, de donde provienen los samaritanos.
Entonces, los judíos del reino del sur, con la cautividad, después de la cautividad, no le quedó más ganas de mezclarse, de inclinarse a otros dioses. De hecho, cuando vuelven de la cautividad a la Tierra Santa, tenía que datar la genealogía. Por eso es importante la genealogía. ¿Se acuerdan que lo que primero que vimos fue cómo era la genealogía de los evangelios? Y si no databa la genealogía, no podían volver porque eran muy severos, quiero decir, en que la raza se mantuviera pura. En ese contexto, ahora neotestamentario, ¿Jesús qué hace? ¿Qué es lo que hace Jesús? Dice, le era necesario pasar por Samaria. ¿Por qué razón? Bueno, básicamente por dos razones. Primero, porque le importaba nada la tradición al Señor Jesús. Dijo, eso que está establecido, esta separación, a partir de ahora y en el establecimiento de mi reino ya no hay barreras y no va a haber separación. Y en segundo lugar, es que tenía planificado un encuentro, una cita con una mujer, que es la que conocemos todos, la mujer samaritana. Perdón, Sí, acá estoy. hola Vos sabés Macarena. que hay una hermana, ¿cómo anda? Hay una hermana de nuestra iglesia que no puede ingresar. No sé si vos la tenés que aceptar o no. No, 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 para No, nada. listo. No, Ah, no. listo, eso te preguntaba porque no puede ingresar hace rato, entonces yo, No bueno, habrá por la voz pagado te la pregunto. cuota, Macarena. Ah, no No, sé, no. ahí ya no me meto. Dale, listo. Es un chiste. Gracias. No, es un chiste, es un chiste. Tranquilo, No, no, sí, tranquilo. sí, te conozco. Bueno, perfecto. Entonces, ¿qué hace Jesús? Jesús tenía esas dos, digamos, podríamos decir que esas dos condiciones, no lo dice la Escritura, no lo dice, pero se sobreentiende. ¿Por qué? Porque Jesús vino a unir todas las razas y a romper con las tradiciones. Y sobre todo que tenía, yo creo, pautado, ¿desde cuándo? ¿Ustedes, cuándo le nació esto al Señor Jesús pasar por Samaria para encontrarse con la samaritana? ¿Cuándo creen ustedes que fue eso? ¿Cuándo planificó eso? ¿En el momento? No. ¿Saben que no? Eso fue planificado antes de la fundación del mundo. Porque recuerden que todo fue hecho por Él y para Él. Él sabía que se iba a encontrar con una mujer en el pozo. De hecho, la mujer va al pozo y está choqueada la mujer. La mujer entra en shock porque primero ve a un hombre que es rabí, que es maestro, que es judío y que está en Samaria y que encima además, sobre todo, le habla a la mujer. Bueno, dice, bueno, conocen ustedes la historia, la vamos a parafrasear un poquito, vamos a leer algunos. Recuerden, no nos podemos quedar en todos los episodios, no le podemos poner mucho énfasis a todos los episodios porque son más de 200. Entonces, en algunos vamos a picotear un poquito, en algunos, algunas cosas importantes, ¿sí? Bueno, dice que la mujer iba al mediodía, cerca del mediodía, dice la escritura. ¿Por qué iba cerca del mediodía? Bueno, tenía cosas, o mejor dicho, quería no ser vista. Nadie, primero que las mujeres eran las encargadas de trasladar el agua. Y segundo, que no era un horario. El sol de Palestina era abrasador, era muy fuerte. No se salía a esa hora a recoger agua, pero ella iba cerca del mediodía. Poco después llegó la mujer samaritana a sacar agua y Jesús le dijo, por favor, dame un poco de agua para beber. Imaginen que Dios le pide agua, Dios, hombre, le pide agua a alguien, a una mujer. Él estaba solo en ese momento porque sus discípulos habían ido a la aldea a comprar algo para comer. La mujer se sorprendió, ya que los judíos rechazaban todo trato con los samaritanos, por lo que dijimos. Entonces Jesús le dijo, entonces le dijo a Jesús, ella le dice a Jesús, usted es judío. Y yo soy una mujer samaritana. ¿Por qué me pide agua para beber?
¿Y qué le dice Jesús? Si tan solo supieras el regalo que Dios tiene para ti y con quién estás hablando, tú me pedirías agua a mí y yo te daría agua viva. Después dice Jesús, sigue diciendo, cualquiera que beba de esta agua, pronto volverá a tener sed, pero todos los que beban del agua que yo doy, no tendrán sed jamás. Esa agua se convierte en un manantial que brota con frescura dentro de ellos y le da vida eterna. ¿De qué habla está hablando el Señor? ¿De qué agua está hablando? Obviamente que no está hablando del agua material. ¿De qué agua? ¿Qué es símbolo qué es símbolo del Espíritu Santo, ¿no es cierto? De eso está hablando. Por favor, Señor, le dijo ella, dame de esa agua. Así nunca más volveré a tener sed y no tendré que venir aquí para sacar agua. Jesús, ¿qué le dice? Ve y trae a tu esposo. Y ya entró en un terreno más personal, ¿no es cierto? No tengo, le dijo ella, no tengo esposo. ¿Y Jesús qué le dice? Bien has dicho, bien has dicho. No tenés esposo porque 5 esposos has tenido y ni siquiera con el que estás es tu esposo. Ahora, ¿pueden imaginar ustedes el contexto este en la época de Jesús? Una mujer que supuestamente enviudó 5 veces porque para volver a casarse tendría que haber muerto el esposo, ¿no es cierto? Con el que está ahora no es su esposo. Algunos dicen que era una mujer de mala vida, una mujer prostituta, pero no lo dice la escritura. Solamente dice que con el que está ahora no es su esposo, le dice Jesús, pero antes había tenido 5 maridos, con lo cual se había casado. Pero puede pensar una mujer que enviudó, supuestamente enviudó 5 veces, se divorció, le dieron carta de divorcio, pero si le daban carta de divorcio, no se podía casar, según la ley judía. Tal vez en Samaria era diferente y se podía hacer. Lo cierto es que la mujer está avergonzada por su situación emocional, sentimental, y se encuentra ahora con alguien que le da alivio. Muchos de nosotros, déjenme decirles, llegamos hacia el Señor. Fuimos por diferentes pozos, buscando saciar nuestra sed, hasta que encontramos con la fuente de donde emana la vida eterna. Pero muchos de nosotros llegamos hacia el Señor, buscando, y esta mujer, de alguna manera, esos 5 maridos que tuvo, tal vez fueron 5 pozos donde ella buscaba y buscaba y buscaba, llegó al sexto y seguía buscando hasta que dio con la verdadera fuente, donde jamás, jamás iba a tener sed. Señor, le dijo la mujer, seguramente usted es profeta. Así que dígame, ¿por qué ustedes los judíos insisten que en Jerusalén solamente se puede adorar? Porque nosotros tenemos nuestro templo acá y ustedes dicen que hay que adorar allá. Pero nosotros decimos que tenemos que adorar acá. Claro, ellos tenían su templo en Jericim, mientras que los judíos lo tenían en Jerusalén. ¿Y qué le dice Jesús? ¿Qué le contesta? El famoso versículo que nos gusta tanto. Se acerca el tiempo, de hecho ya ha llegado, dice Jesús, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Pregunta, ¿quiénes son esos adoradores? Podemos ser nosotros. Podemos ser nosotros si lo hacemos de manera realmente en espíritu y en verdad. Gracias, Silvia. Muy bien. En realidad la palabra adoración, ¿sabe cuándo aparece por primera vez? En Génesis capítulo 22, cuando Dios le pide a Abraham un hijo, a Isaac, ¿se acuerdan? Ahí aparece por primera vez la palabra adoración. Nada más y nada menos que Dios le pide el único hijo. El otro hijo que tenía era el hijo de la promesa, en realidad. El otro hijo era Ismael, pero este hijo de la promesa,
que Dios se lo había dado después de tantos años, se lo pide ahora en sacrificio. ¿Y qué dice Abraham? ¿Qué dice? Génesis 22:5. Iremos, adoraremos y volveremos. Cuando iba al monte con el hijo, ¿no? Ahora, fíjense, noten que adoración entonces no tiene que ver tanto con música, no tiene que ver tanto con canciones, no tiene que ver tanto con ritualismo o con formalidad. Adoración tiene que ver, más bien está ligado a obediencia. ¿Se dieron cuenta? Sí, El Padre busca personas que lo adoren de esa manera, dice Jesús. Pues Dios es espíritu, por eso todos los que le adoran deben hacerlo en espíritu y en verdad. Escuchen lo que dice la mujer, porque esto es revelador. Esto es muy revelador. Sé que el Mesías está por venir, al que llaman Cristo. Cuando Él venga, nos explicará todas las cosas. ¿Qué le dice Jesús? ¿Qué le dice Jesús? Yo soy el Mesías. por, por, Sí, ¿alguien que empezó está haciendo alguna pregunta a alguien? Bueno, hasta ese momento Jesús no le había dicho a nadie que era el Mesías. Se lo va a decir a Pedro después, pero hasta ese momento, y se lo hace, esa confesión se la da, esa revelación se la da a una mujer, que ni siquiera es judía, es samaritana, y encima es mujer, porque déjeme decirles que las mujeres en época de Jesús, en la época neotestamentaria, eran ciudadanas de segunda o de tercera. Una persona para sobrevivir en Israel en época de Jesús tenía menos posibilidades de sobrevivir si nacía enfermo o mujer. Si era hombre tenía mucho, pero mucho más ventaja. Y acá, brevemente quiero decir que lo que hace Jesús con la mujer es en realidad reivindicarla, darle dignidad, ponerla en el lugar donde siempre, desde el jardín, Dios quería que tuviera y esté. Vieron que hay la ideología de género, por ejemplo, y las feministas están en contra de la religión. ¿Por qué están en contra de la religión? Porque dice que somete, ¿no? Jamás leyeron los evangelios, jamás leyeron la historia de Jesús, jamás supieron y ni saben cómo Jesús trató a las mujeres y el rol que les dio y el papel que le dio en la historia. Recuerden que a Jesús, vamos a verlo eso más adelante, lo seguían mujeres, sostenían su ministerio y se sentaban a los pies de él para ser escuchados por él, cosa que no podían hacerla las mujeres, era solamente para los hombres. Bueno, justo en ese momento vuelven los discípulos. Se sorprendieron a ver que Jesús hablaba con una mujer, otra vez, pero ninguno se atrevió a preguntarle. La mujer dejó su cántaro junto al pozo y volvió corriendo a la aldea, mientras les decía a todos, vengan a ver a un hombre que me dijo todo lo que he hecho en mi vida. Así que la gente salió corriendo de la aldea para verlo. Y mientras tanto los discípulos insistían, come algo, rabí, le decían. Y Jesús le respondió esta frase que me encanta. Yo tengo una clase de comida, de alimento que ustedes no conocen. Mi alimento consiste en hacer la voluntad de Dios, quien me envió, y en terminar su obra. Es decir, que la dieta de Cristo consiste siempre en hacer la voluntad del Padre. Siempre vamos a ver a lo largo del desarrollo de la vida de Jesús que lo que intenta hacer permanentemente, lo que hace, no que lo que hace en realidad es la voluntad del Padre. Y dice todo el tiempo, lo que el Padre dice, yo digo, lo que el Padre hace, yo hago. Le resumí el cristianismo en 2 minutos, porque eso es el cristianismo.
hacer todo lo que Jesús hizo, o lo que Jesús sigue haciendo a través de nosotros, ¿no? Y muchos de los samaritanos de aquella ciudad creyeron en él, por la palabra de la mujer, que daba testimonio diciendo, me dijo todo lo que he hecho. Entonces vinieron los samaritanos a él y le rogaron que se quedase con ellos. Y se quedó allí 2 días. Y creyeron muchos más por la palabra de él, y decían a la mujer, ya no creemos solamente por tus dichos, pues que nosotros mismos hemos oído y sabemos que verdaderamente este es el Salvador del mundo, el Cristo. Se transformó en evangelista la mujer. Y en misionera, ¿sí o no? ¿Sí o no? Se transformó Sí, inmediatamente en una evangelista extraordinaria. Muchos creyeron por la palabra de la mujer. Y eso también tiene que ver con lo que pasa con nosotros cuando somos impactados por el Señor. Hay algo que ocurre dentro nuestro, que no lo podemos callar. Entonces ella se convirtió en una, de alguna manera, por decirlo, misionera. No estaba en Judá, estaba en Samaria. Hablando de misiones, ¿cuántos anotaron para el Congreso de Misiones? De los que estamos acá, ¿cuántos sabemos para el Congreso de Misiones? ¿Algunos se anotó? Yo no sé nada, pastor. ¿No no saben sabemos. nada? No, nosotros por acá tampoco. Ah, bueno, hay un Congreso de Yo Misiones. sí, pastor. Yo me anoté. Muy bien, muy bien, muy bien. Recomiendo, por favor, Yo anótense. también, pastor, voy con mi madre. Perfecto, Me perfecto. acaba de decir también. Yo también, pastor. Perfecto. Los que no saben, por favor, averigüen, pregúntenle al supervisor. Va a estar buenísimo y es muy recomendable y nos ayuda. La iglesia que no es iglesia misional está perdiendo, no es una iglesia. O sea, nosotros tenemos que tener una mirada interna y una mirada externa en lo que tiene que ver con la salvación de las almas. Así que, por favor, los que no lo hicieron, tomen la decisión. Bueno. El ministerio de Jesús en Galilea. Ahora Jesús se está trasladando a Galilea, se va con los discípulos y es en el ministerio de Galilea el más prolífero del Señor, es donde el Señor va a hacer más milagros, donde más va a enseñar. De hecho, todos los discípulos menos uno son de la región de Galilea. Solamente uno, que es Judas Iscariote, que no es de Galilea, pero todos los demás son de Galilea. Ahí es donde va a pasar la mayor tiempo de su ministerio y donde va a realizar más señales, maravillas, milagros, prodigios, porque además va a cumplir con lo que dice la profecía. La profecía de Isaías, pueblo asentado en tinieblas, vio gran luz, y a los asentados en tierra de sombra y de muerte, luz le resplandeció. Eso significaba la profecía de Isaías, que está en el capítulo 9. Decía que eso que dije recién se iba a cumplir en este momento, cuando llegaba Jesús. ¿Por qué? La tierra de Zabulón, la tierra de Neftalí, que eran dos de las tribus que habitaban en el norte, estaban influenciadas por mucho paganismo, muchísimo paganismo. Entonces, lo que ocurre ahora es que la luz va a aparecer, Jesús, y va a resplandecer. ¿Se acuerdan de Felipe cuando llama a Natanael? Y Felipe le dice, hemos hallado a Jesús, el hijo de José, de Nazaret. ¿Qué dijo Natanael? ¿De Nazaret puede salir algo bueno? ¿De Nazaret? Claro, porque Galilea, Nazaret está en Galilea, y Galilea es de los gentiles, se la llamaba. No existía Galilea de los judíos. Recuerden, los judíos están en Judá. Galilea de los gentiles eran considerados ciudadanos de segunda. De hecho, su dialecto no era el puro. No, no eran considerados raza pura. Eran todos mezcla, contaminados. Pero de segunda, de segunda. Es en ese lugar, en Galilea, en Nazaret, concretamente, es donde se forma Jesús, donde se cría, ¿no?
Y dice el evangelista, desde entonces comenzó Jesús a predicar. Marcos dice, el evangelio del reino de Dios, diciendo, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el evangelio. Bueno, comienza un periodo muy importante en la vida de Jesús. Es decir, el desarrollo pleno ahora del ministerio de Jesús está acá, es acá, en Galilea. Vamos a pasar al episodio 40, 35, 36 en realidad, que es la sanidad. Vamos a ver el segundo milagro. El primer milagro, ¿se acuerdan? Fue realizado en Caná, también en Galilea. Pero ahora esto ocurre en Caná también, pero es para el funcionario, para un hijo de un funcionario del rey. Segundo, sí. Dice el evangelista, vino pues Jesús otra vez a Caná de Galilea, otra vez a Caná de Galilea, como en la boda, como en las bodas, donde había convertido el agua en vino. Y había en Capernaum un oficial del rey cuyo hijo estaba enfermo. Es decir, que el oficial se trasladó de Caná a Capernaum, 32 kilómetros. Miren las cosas que uno hace por un hijo, ¿no? Imaginen. Sí. Cuando oyó que Jesús había llegado a Judea, de Judea a Galilea, vino a él y le rogó que descendiese y sanase a su hijo, que estaba a punto de morir. Entonces Jesús le dijo, si no viereis las señales y prodigios, ¿no creeréis? Esto parece una llamada de atención al funcionario, pero en realidad Jesús no le está hablando al funcionario, le está hablando a la gente, le está hablando a la gente o a la multitud. El oficial le dijo, Señor, desciende antes que mi hijo muera. Y Jesús le dijo, miren qué cosa interesante, ve, tu hijo vive. El hombre creyó la palabra que Jesús le dijo y se fue. Cuando ya descendía, sus siervos salieron a recibirle y le dijeron, le dieron las buenas nuevas, le dijeron, tu hijo vive. Entonces él les preguntó, ¿a qué hora había comenzado a estar mejor? Y ellos le dijeron, ayer a las 7 le dejó de la fiebre. ¿En qué momento? En el momento que Jesús le envió la palabra. Ahora, ¿qué quiero, qué vamos a... Este es el segundo milagro de 38 registrados en los evangelios, pero no hay solamente 38, hay más. Ahora voy a explicarlo después. Jesús tiene una forma de operar que no es igual siempre. Vamos a ver, estos milagros que están registrados, ninguno es igual a otro. En Caná honró al matrimonio con su presencia e hizo un milagro. Y acá, enviando la palabra, convirtiendo el agua en vino, ¿no es cierto? Y acá envió la palabra, porque la palabra de Dios tiene poder. De hecho, la palabra misma dice de la palabra que por la palabra de Dios fueron creadas todas las cosas. Todas las cosas que existen fueron creadas por la palabra de Dios. Ahora imaginen ustedes qué poder tiene lo que decimos. Lo que decimos no es insignificante. Muchas veces las cosas que decimos tienen poder. De hecho, díganle ustedes a los chicos, a un chico que los Reyes Magos existen y qué hacen los chicos. ¿Creen o no creen? Díganle a uno de sus hijos que es tonto o que es inútil o que es bruto y causa el mismo efecto. Y nosotros en realidad lo que tenemos que decir, la bendición es el bien decir también, lo que estamos bendiciendo o bien diciendo. Es hablar, es hablar fe sobre la vida de nuestros hijos, sobre la vida de nuestras parejas, sobre nuestra familia. Jesús envió la palabra y ocurrió el milagro. Esa era la forma una de las formas, multiformas de Jesús para obrar milagro. Ahora, hay diferentes
clases de milagro que Jesús hizo. Vimos los nombres, ¿no? El otro día, señales, prodigios, maravillas, pero también Jesús hizo milagros punitivos. Los milagros punitivos son dos solamente. Es contra la maldición de la higuera estéril y contra los cerdos, como vimos el ejemplo el otro día. En Gadara, ¿se acuerdan? De la gente que apacentaba cerdos. Esos son los dos milagros punitivos que hace el Señor. Después el Señor se clasifica los milagros en diferentes formas y situaciones. Sobre la naturaleza, sobre los cuerpos físicos. Pero recuerden siempre, la palabra de Dios, la palabra del Señor tiene poder, tiene muchísimo poder. Dice el evangelista, esta segunda señal hizo Jesús cuando fue de Judea a Galilea. Evento número 36. La identificación de Jesús como el siervo viviente, perdón, el siervo sufriente, quiero decir. Es la visión y la profecía de Isaías ahora en la sinagoga, en su ciudad, donde él creció, donde lo conocía todo el mundo, en Nazaret. La famosa palabra dirigida en la sinagoga, ¿se acuerdan? Lucas 4:16, vino a Nazaret donde se había criado, por eso Jesús es de Nazaret, ¿no es cierto? Dice, y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a la costumbre y se levantó a leer. Y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto o desenrollado, dicen algunas versiones, de donde viene la palabra desarrollo. La palabra desarrollo viene de desenrollar, porque antes no había libros como tenemos ahora, que ya ni tenemos libros, ahora tenemos pantalla digital. ¿Vieron? Pasamos hoja por hoja los libros. Antes eran rollos que se abrían, se desplegaban. La Torá había sido escrita así, en papiros, en cueros muchas veces. Y ese desenrollar, de ahí viene la palabra desarrollo. Y lo que va a hacer ahora el Señor en la sinagoga es un desarrollo de lo que profetizó Isaías 700 años antes. De donde, bueno, abrió entonces el libro, desenrolló el libro y halló el lugar donde estaba escrito el profeta Isaías. El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y y a predicar el año agradable del Señor. Poner en libertad a los oprimidos y predicar el año agradable del Señor tiene que ver con la fiesta del jubileo. Ustedes si vieron Pentateuco ya saben, pero el que no vio Pentateuco lo va a ver después. Cada 50 años se liberaba a todos los esclavos, se perdonaba todas las deudas y las tierras volvían a sus dueños originales. Eso está en Levítico 25, el año del jubileo o el jubilear, como se menciona. Y el Señor lee esta profecía. Pero miren que esto es lo que ocurre acá, en esta sinagoga, en Nazaret, es trascendental. Desde el punto de vista profético, y desde el cumplimiento de la profecía, porque lo que había escrito Isaías se está cumpliendo ahí. Él lo dice, el Señor lo dice. Enrollando el libro, lo dio el ministro, se sentó y dice, El 16. hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Imaginen, imaginen el momento. Sí. Todos daban buen testimonio de él. Y estaban maravillados de las palabras de gracia que les salían de la boca, dice el evangelista. Pero, a algunos se le ocurrió pensar, ¿no es este el hijo del carpintero? ¿No es este el hijo de José? Claro, en otras palabras,
22. Este, ¿qué va a ser profeta? Este es uno de los nuestros, es uno como nosotros. Entonces, ahí mismo, como Jesús leía la mente, escudriñaba el corazón, les dijo, sin duda me dirán el refrán, médico, cúrate a ti mismo de tantas cosas que hemos oído que has hecho en Capernaum, haz también aquí en la tierra, en tu tierra. Y añadió, de cierto digo que ningún profeta es acepto en su propia tierra. Sí. Al oír estas cosas, en la sinagoga se llenaron de ira. Ahora, Jesús también les menciona a dos profetas, Elías y Eliseo, y menciona cómo ellos habían hecho milagros en comunidades extranjeras. ¿Se acuerdan? La viuda de Serepta no era judía y Naam del Sirio, que tampoco era judío. Entonces les plantea esa comparación y ellos arden de ira. Dice, se llenaron de ira y levantándose le echaron fuera de la ciudad y le llevaron hasta la cumbre del monte sobre el cual estaba edificada la ciudad para despeñarlo. O sea, lo querían matar al Señor. Dice, mas él pasó por medio de ellos y se fue. Ahora, Marcos dice algo muy interesante. Dice, ¿no es este el hijo del carpintero, hijo de María, hermano de Jacobo y de José y de Judas? ¿No están también aquí con nosotros sus hermanas? Y se escandalizaban de él. Es decir, que la familia del Señor estaba en la sinagoga también. Ahora, uno quisiera que la Biblia dijera cosas que la Biblia no dice, ¿no es cierto? Porque uno podría haber pensado, puede pensar, si estaba la familia, si estaban los hermanos, las hermanas, lo podían haber defendido, ¿sí o no? Cuando lo llevaron para matarlo, por lo menos podían haber, no lo dice la escritura eso, no lo dice, no lo dice. Con lo cual nos lleva a pensar que la familia todavía no entendía el legado, el ministerio y quién era Cristo Jesús. ¿Cuántos son incomprendidos por su familia? No levanten la mano, pero ¿cuántos son incomprendidos por su familia? La mayoría. ¿Cuántos tienen oposición por servir al Señor de parte de la familia? ¿Cuántos? Bueno, Si Jesús, si Jesús sufrió la oposición de su familia, ¿qué te hace pensar que tal vez alguno de nosotros no la vamos a sufrir? De hecho, hay un pasaje en Marcos donde se nos dice que María, la Virgen, quien fue virgen en un principio, la mamá de Jesús, pensó que su hijo Jesús estaba loco. Así que, si ya no te cree ni tu mamá, ¿qué te hace pensar que algunos de tus miembros familiares van a estar de acuerdo con lo que profesás, con lo que crees? Pero seguimos adelante, seguimos adelante. ¿Amén? Bueno, va a pasar ahora Jesús de Nazaret a Capernaum. Capernaum es una ciudad costera donde va a ser el centro de operaciones del Señor Jesús. El Señor se va a radicar ahí ahora y ahí va a entrar y salir permanentemente. Deja su ciudad donde se crió y va a permanecer en Capernaum. Es como su segundo domicilio. Ahora, en este mar, en el mar de Galilea, que tiene varios nombres, tiene el lago, los que dieron geografía ya saben, ¿no es cierto? Pero por la duda, para los que no dieron geografía, saben que es mar de Galilea, lago de Genezaret, mar de Tiberias, ¿sí? A orilla del lago estaban pescando unos pescadores. Y este es el llamado de Pedro, de Andrés, de Jacobo y Juan. Estamos en el episodio 38. Aconteció que estando Jesús junto al lago de Genezaret, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios.
y vio dos barcas que estaban cerca de la orilla del lago y los pescadores, habiendo descendido de ellas, lavaban sus redes. ¿Por qué lavaban sus redes? Habían terminado, porque en Palestina se pesca de noche, no de día. Y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó que apartase de tierra un poco y sentándose enseñaba desde la barca a la multitud. Es decir, que el Señor, aprovechando el viento que venía del mar, direccionando la voz, le enseñaba a la multitud. ¿Pueden hacer una imagen del cuadro? ¿Sí? Sentado en la barca. La costumbre de los rabinos era enseñar sentado. Entonces, aprovechando el viento que venía del mar, les hablaba y había una multitud. Cuando la Biblia habla de multitud, habla de 5.000. Cuando habla de 5.000, 3.000, solamente cuenta hombres, no se cuentan mujeres y niños, así que si está hablando de 5.000 pueden ser 12.000, si habla de 3.000 pueden ser 9.000, en fin. Siempre se contabilizan, en la Biblia se contabilizan los hombres, ¿no? Entonces, cuando terminó de hablar, dijo Simón, boga mar adentro y echen vuestras redes para pescar. ¿Qué dijo Pedro? ¿Qué dijo Simón? Toda la noche estuvimos pescando y no sacamos nada, no sacamos absolutamente nada. Es como que Jesús venga y te diga, tenés que hacer esto. Y vos decís, pero no, no, yo soy contador, yo soy abogado, yo soy matricero, yo soy enfermera. O sea, vos sos un buen maestro, vos hablás muy bien, enseñás muy bien, pero el pescador acá soy yo. Yo sé cómo, el oficio de pescador lo tengo yo. Vos sos muy bueno en teología, sos muy bueno enseñando, pero en esta materia, acá, de pesca, ¿quién sabe? Entonces, ¿qué hizo Pedro? Más en tu palabra echaré la red. Y habiéndolo hecho, ustedes conocen la historia ya, ¿no? Ocurrió el milagro de la pesca milagrosa. Hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca para que vinieran y ayudasen. Las dos barcas estaban repletas entonces de peces. Y acto seguido, ¿qué es lo que hace Pedro? Se postra de rodillas y dice, apártate de mí, Señor, porque soy hombre pescador. Porque por la pesca que habían hecho, el temor se había apoderado de él y de todos los que estaban con él. Asimismo, Jacobo y Juan, los hijos de Zebedeo. ¿Y qué le dice Jesús? No temas, a partir de ahora serás pescador de hombres. Bueno, trajeron las barcas a tierra, dejándolo todo, le siguieron. Bueno, miren, lo que es interesante acá, lo que es muy interesante acá, es que Jesús ya los había llamado al discipulado, ¿se acuerdan? ¿Se acuerdan? Si algunos de ellos eran discípulos de quién? De De, Juan el de Bautista. Juan, de Juan el Bautista, sí. Claro. Ese fue un llamado, De entonces, Juan. podemos decir que ese fue un llamado al discipulado al principio y este es un llamado a pescar hombres. Bueno, Sí, ¿por qué eran pescadores? ¿Alguien sabe por qué eran pescadores? Y porque Capernaum era una ciudad costera donde ahí se llevaba a cabo este oficio. Claro, pero fundamentalmente porque los niños heredaban los oficios de los padres. Los chicos entraban a los 6 años a la escuela, pero no era la escuela como nosotros conocemos convencional, así, el colegio, no, no. La escuela era la sinagoga, ¿se acuerdan? Había nacido en Babilonia, había muchas ahora en Israel, y la formación para los niños era la sinagoga. Entraban a los 6 años. A los 6 años, los niños, de 6 a 9 años, los niños sabían toda la Torá, toda la ley. Escuchen, de memoria, de memoria. Pastor, ¿Sí? si ellos, yo lo aprendí hace poquito esto en una predicación en la iglesia, que si ellos, llegado el momento, ellos tenían que dar, ellos elegían como un mentor
Entonces, para ser discípulos de alguien era el cargo más alto, decían. Entonces, ellos tenían como que rendir un examen. Si ellos se sabían todo lo que este mentor o maestro les preguntaba, entonces sí eran discípulos. Si no, le decían que vayan y haga el oficio de su padre. Por eso Pedro era pescador. Exactamente, exactamente, Mónica. Pero quiero mencionar los tres niveles, porque eran tres niveles. De 6 a 9 aprendían toda la Torá, de memoria, de memoria. Yo me puse contento cuando aprendí Jesús lloró. Imagínense, ellos, los Génesis, Éxodo, Levítico, Número, Deuteronomio, de memoria se sabían. De 6 a 9. De 9 a 15, de 9 a 15 el rabino les enseñaba todos los otros libros, los de sapiencia, los de los profetas, de poesía, todos los demás, de memoria, de memoria. Si el rabino no le veía condiciones al niño, le decía, amás a Dios, sabes la Torá, pero volvé al oficio de tus padres. Si era pescador a pescar, si era hacer sandalias, si era hacer barcos. Y después entraban en otro nivel, de los 15 a los 30. En ese periodo de 15 a 30, lo que hacía el rabino era sentarse con ellos todo el tiempo, todos los días, llenarle la cabeza de preguntas. Le preguntaba qué opinaban acerca del divorcio, qué opinaban acerca de, bueno, de la lapidación. Hoy un rabino le preguntaría a un chico, a una persona que está cursando esto, qué piensan acerca de la ideología de género, qué piensan acerca de, bueno, de un montón de temas actuales que van en contra de la ley divina. En fin, si ese muchacho ya no calificaba para ser su discípulo, el rabino lo miraba y le decía, amás a Dios, sabés las escrituras, pero volvé a la función de tus padres. Otra vez, si era pescador, eh, arquitecto o, en fin, o carpintero, al oficio de su padre. Y con los que se quedaban, con el grupo selecto que se quedaba, que habían pasado los tres niveles, lo que hacía el rabino era lo siguiente, los miraba y le decía, síganme, síganme. Por eso, por eso, ¿a dónde está? Acá. Marcos dice, dice, en el mismo episodio, cuando Jesús caminaba a la orilla del mar, vio a Simón, su hermano Andrés, que estaba en la red del agua, porque vivían de la pesca, Jesús los llamó y le dijo, vengan, síganme. ¿Saben por qué eran pescadores estos muchachos? Porque los habían bochado. No calificaban para seguir a un rabino. No daban la talla. No estaban a la altura. Entonces el rabino de los rabinos y el maestro de los maestros ahora le dice a ellos, síganme. Y dejándolo todo, lo siguieron. La condición para que el rabino tradicional de la escuela, de la sinagoga, lo tomara como discípulo era porque tenía que pensar como él, tenía que hablar como él, tenía que caminar como él, tenía que ser el fiel reflejo de su rabino. Exactamente lo que Dios pide de nosotros, de él. Y otra vez les volví a resumir el cristianismo en 3 o 4 palabras, ¿no? Bueno, vamos a pasar a otro episodio, el 39, que es la sanidad de un hombre endemoniado. Este es el primer registro que encontramos de un exorcismo o una liberación de demonios por parte de Jesús, ¿no? Y entraron en Capernaum, ahora otra vez, donde vivían Simón, Pedro y Andrés, ellos eran de Capernaum. Los días de reposo, entrando en la sinagoga, enseñaba y se admiraban por su doctrina porque les enseñaba como los que tiene autoridad, pero no como los escribas. Pero había en la sinagoga uno de ellos, en la sinagoga, un hombre con espíritu inmundo
que dio voces diciendo, ay, que tienes con nosotros, Jesús Nazareno, has venido para destruirnos. Sé quién eres, el santo de Dios. Pero Jesús le respondió diciendo, cállate y sal de él. El espíritu inmundo, sacudiéndole con violencia y clamando a gran voz, salió de él. Y todos se asombraron, de tal manera que discutían entre sí diciendo, ¿qué es esto? ¿Qué nueva doctrina es esta? ¿Con qué autoridad manda aún a los espíritus inmundos y le obedecen? Y muy pronto se difundió su fama por toda la provincia de Galilea. Por qué dice que enseñaba, eh, se admiraban de su doctrina? Porque les enseñaba como quien tiene autoridad, no como los escribas. ¿Por qué decían eso? ¿Por qué? ¿Por qué creen ustedes que es lo que... No es la primera vez que vamos a escuchar esto decir. Porque alrededor de Jesús se movía el Espíritu Santo. De la misma manera, de la misma forma que operaban en milagros y liberando demonios, de la misma manera, con esa autoridad es como el Señor enseñaba. Y era notable porque el Espíritu Santo era el que hacía la obra, incluso en la manera discursiva de hablar, ¿no? Se admiraban de su doctrina porque enseñaba como que quien tiene autoridad y no como los escribas. Esa es la otra versión. Episodio 41. La sanidad de la suegra de Pedro. Mateo 8:14. Al salir de la sinagoga, vinieron a la casa de Simón, Andrés, con Jacobo y Juan, y la suegra de Simón estaba acostada con fiebre. Enseguida le hablaron de ella, él se acercó, la tomó de la mano, la levantó y enseguida la fiebre la dejó. Y ella le servía. Bueno, había una teoría que decían que Pedro o era viudo que no o no estaba casado. Está hecha por tierra, todo, ¿no? Y sobre todo la doctrina católica, que decía justamente que por eso, porque Pedro no estaba casado o viudo, los sacerdotes no debían casarse. Pero eso es falso. Es falso. Pastor, ¿es 40 o 41? 41. De hecho, Primera de Ok. Corintios, perdón. No, no, está bien. Yo había Bueno, puesto. Primera de Corintios capítulo 9 y versículo 5 indica que algunos apóstoles tenían esposas y menciona además a Pedro. Pastor, ¿por qué? Pregunta. Eh, Estábamos en el 39, se fue al 41. Sí, porque, a ver, del O sea, empezó 39, con el 36, nunca vi no, el no, 37 y 38. No sé, por ahí me enganché mal, pero. el 39 es la sanidad del hombre endemoniado. El No, sí 40, dijo 36, 37, 38, 39 y le faltaba el 40. Por eso bueno, yo le pregunté. Bueno, el 40 es el asombro ante la autoridad de Jesús. Lo mencioné, pero no mencioné el número. Pero no se hagan problema por eso, no voy a preguntar los números. Que es para mantener más o menos un No, orden pero y es que ustedes... para que uno también lo siga a usted, porque a veces Exactamente, para usted que sigan el bosquejo. Exactamente, para que se, sigan el se, bosquejo. se pone a charlar y a decirlo tan rápido que uno se pierde. Yo al menos me Exactamente, pierdo. sí, sí, exactamente, sí. Ya voy a mejorar. Denme 5 o 10 años más que prometo que voy a corregir. Bueno, decía un profesor en la facultad que yo tenía, hay cosas que no se pueden decir sin pasión. Y la verdad es que cuando uno lee los evangelios, a mí me embarga una emoción que es enorme, la verdad. Ustedes disculpen, sepan disculpar, por favor. Bien, sanidad 42, vamos con el 42, pero tranquilo con los números, no pasa nada. Sanidad de muchos en Capernaum, esto registra Mateo, Marcos y Lucas. Y acá cuando dice que hay muchas sanidades en Capernaum, vieron que Juan, cuando termina su evangelio, capítulo 21, dice que Jesús hizo muchas otras cosas. Dice que no, en realidad no cabrían en todos los libros del mundo, ¿no?
no está todo registrado en los evangelios de todo lo que hizo Jesús. Sí está registrado lo que al Espíritu Santo le plació, que nosotros sepamos y aprendamos, ¿no? Entonces, estas muchas sanidades no pueden estar incluidas en los 38 que tenemos registrados como los milagros registrados puntualmente en los evangelios. Y vamos a ver que después se siguen sumando muchos otros milagros. Entonces, es difícil contabilizar con exactitud la cantidad de milagros que hizo Jesús. Bueno. Viaje por Galilea 43 para predicar y sanar. Eso lo registran también Mateo, Marcos y Lucas. Y recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y si se difundió su fama. ¡Mauro! Bueno, ¿fue para mí eso? No, Ok, perdón, ok. Ok. Eh, sa- y se difundió su perdón, porque fama le han por puesto fuerte, disculpe. No hay problema, por favor, mutéense. Y se le trajeron todo lo que tenían dolencias y afligidos por diversas enfermedades, tormentos, endemoniados, lunáticos y paralíticos, y los sanó. Y dice que su fama se extendió por toda Siria. Vamos con el 44, porque esto es un milagro muy interesante, porque acá hace Jesús algo que estaba prohibido por la ley, y Jesús lo hace. Miren, la sanidad del leproso. Cuando descendió Jesús del monte, le seguía mucha gente. Y aquí vino un leproso y se postró a él diciendo, Señor, si quieres, puedes limpiarme. Jesús extendió la mano y le tocó. No dijo sanarme, limpiarme. ¿Por qué? ¿Por qué? La lepra era una Porque, enfermedad, claro, sí. era una enfermedad y era como que se sentían muy sucios, Era de impureza. de impureza. Era de impureza religiosa, de impureza a la ley religiosa. Nadie se podía acercar a un leproso. Un leproso Mm, era un marginal, era una persona, ellos andaban con una campanita para que se supiera. De hecho, había una zona para los leprosos. Ellos no podían salir de esos sí, márgenes, de la zona que les correspondía. Tenían que estar aislados por una cuestión de contagio, además. Pero se les ponía una campanita y cuando iban pasando la gente se espantaba. Los chicos les tiraban claro. piedras. Los que eran menos que un ser humano, considerado menos que un ser humano. Y por supuesto que no tenían ninguna posibilidad de acercarse al templo. No, de ninguna manera. ¿Y qué hace Jesús? Jesús extiende su mano y lo toca. Ahora, si Jesús enviaba la palabra y sanaba, ¿no podía haberlo sanado de esa manera? Pero Jesús extiende la mano y lo toca. Jesús dice, quiero, sé limpio. Al instante su lepra desapareció. Entonces Jesús le dijo, mira, no digas nada a nadie. Miren qué interesante. Eso va a ocurrir reiteradas veces. Jesús dice, no digan nada a nadie. ¿Por qué Jesús le dice, no digan nada a nadie? ¿Por qué? ¿Por qué creen que Jesús hace un milagro? Nosotros, si Dios opera por medio de nosotros y alguien se sana, nosotros queremos que se entere todo el mundo, pero no para que digan, Dios le usó a fulano, simplemente por testimonio de la persona, ¿no es cierto? Y para la gloria del Señor. Y acá en este caso el Señor les dice en ocasiones, no digan nada a nadie. Ve, muéstrate al sacerdote y presenta la ofrenda como ordenó Moisés para testimonio a ellos. En realidad, alguien se iba a enterar de la sanidad. Los familiares, algún conocido, alguien, ¿sí o no? Una persona. La lepra era considerada una enfermedad de muerte, era prácticamente la muerte en vida, era una enfermedad degenerativa que empezaba con pequeñas manchas y después iba
se iban literalmente cayendo en ocasiones partes del miembro, de dedos, o sea, semi-amputados andaba la gente, amputada la gente andaba por la calle. Por eso causaba tanta impresión, estaban vendados para que no se vieran. Era muy fuerte. Pero alguien de alguna manera se iba a enterar. En Levítico 13 explica perfectamente, pastor. Claro, hay una ley, sí, Tampoco, para los tampoco. leprosos, exactamente, sí, sí. Pero no había médico, el sacerdote que diagnosticaba. Según el color, el sacerdote diagnosticaba. Y acá Jesús le dice, anda, presentate al sacerdote para testimonio de ello, ¿no? Bueno, pero ¿por qué? Dice Jesús, no le digas a nadie. Era una estrategia de difusión en realidad, para Claro, asegurar que igual el como mensaje evidencia. central. Porque cuando se nos dice no hagas esto, lo hacemos. Entonces yo Ah, creo que claro, Silvia, claro. En ocasiones pasa eso, pero también Jesús tenía que dosificar de alguna manera porque eran milagros tras milagros y el Señor tenía un cumplimiento de tiempo también, ¿no es cierto? Tenía que llegar a la cruz y no tenían que matarlo antes y ya habían querido matarlo. Entonces era como una manera una estrategia de difusión para asegurar que el mensaje central fuera correctamente entendido, pero también de no crear demasiado lío, sobre todo en el imperio. Bueno, episodio 45, la sanidad de un paralítico. Mateo y los tres evangelios relatan esto, Marcos, Mateo y Lucas, Mateo 9, Marcos 2 y Lucas 5. Conocen todos este episodio. Entró Jesús otra vez en Capernaum después de algunos días, se oyó que estaban en la casa e inmediatamente se juntaron muchos, de manera que ya no entraba gente en la casa, estaba abarrotada la casa de gente. lo Entonces viene subieron, uno trayéndolo, trayendo un paralítico lo cargado subieron, por cuatro personas, ¿no es cierto? ¿Y qué es lo que hicieron? lo subieron por el techo, lo Que, rompieron al techo, claro, rompieron el claro, techo. claro. ¿Estás atenta? Qué lindo. Sí, quédate El quieto. episodio ustedes conocen cómo es la historia. Todo el mundo conoce esta historia, pero se predicó tantas veces. Pero miren, esos cuatro amigos, o no sabemos si eran, no dicen que eran amigos, pero que se lo llevaron cuatro, perdón, no tenían techo. ¿Se entiende bien lo que digo? Para ellos no existía el techo. Estaba, pero no les impidió llegar a donde estaba el maestro. Y dice algo muy interesante el evangelista. Dice, al ver la fe de ellos, le dijo al paralítico, hijo, tus pecados te son perdonados. ¿Cuántos de ustedes saben que Dios a veces, en ocasiones, opera milagros sin que necesariamente tengamos fe nosotros, por la fe de los demás? ¿Sabían eso? Sí, Tienen que escuchar el testimonio del pastor Carlos Raida, el pastor principal de la Iglesia Bautista del Centro. El pastor tiene un testimonio en época de pandemia, un testimonio fenomenal, extraordinario. En época de pandemia él entra en terapia intensiva, ya sin conocimiento. Él no puede orar, no puede comunicarse con el Señor. Y él, cuando cuenta ese testimonio que Dios lo libró de la muerte, que estaba con respirador, no le daban muchas posibilidades de vida. Él lo que dice es que por la fe de la iglesia, por la fe de los hermanos, Dios operó el milagro. Por eso tiene sentido lo que dice acá el evangelista. Dice que Jesús, al ver la fe de ellos, evidentemente el pobre paralítico, no tendría suficiente fe. Tus pecados te son perdonados. Algunos sentados
escribas que estaban sentados, los cuales cavilaban en sus corazones, decían, ¿por qué habla este así? Blasfemias, dice. ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Y conociendo luego Jesús en su espíritu, que cavilaban de esta manera dentro de sí mismos, les dijo, ¿por qué caviláis así en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil? Decir al paralítico, ¿tus pecados son perdonados? O decirle, levántate, toma tu lecho y anda. ¿Qué creen ustedes? ¿Qué es más fácil? Si la persona era solamente sanada y no perdonaba, ¿qué sentido tenía? Los pecados te son perdonados, sería ahí. Pero ¿qué ocurre muchas veces en muchas campañas evangelísticas? Mucha gente es sanada, ¿no es cierto? ¿Sí o no? Y después dice, Sí, sí. ya está. Y la verdad es que la gente, más que un milagro, lo que necesita es el milagro de la salvación. ¿Dónde están tus auriculares? Dice en Santiago, ¿no? Bueno, Perdón, pastor. pues para que sepan que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecado, dijo al paralítico, a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Entonces se levantó enseguida y tomando su lecho salió delante de todos. De manera que todos se asombraron y glorificaron a Dios, diciendo, nunca hemos visto tal cosa. Bueno, es interesante no darse por vencido cuando creemos que Dios va a hacer un milagro en una persona. No debería haber Van a impedimento. pagar, Jesús. No debería haber impedimento. ¿Mm? Llamamiento de Mateo. El llamamiento de Mateo, recaudador de impuestos. Todos conocen esta historia también. Vamos por el 46. Los recaudadores de impuestos en época de Jesús tenían muy mala reputación. ¿Por qué? Porque recaudaban para el imperio. Eran la DGI, ahora es Arca, ¿no es cierto? ¿Cuántos están de acuerdo cuando vienen los impuestos? Nadie se pone muy contento cuando tiene que pagar impuestos, ¿no? De hecho, bueno, hay todo un tema con los impuestos. Pero lo que quiero decir es que encima era para el imperio y los judíos no lo podían ni ver a los recaudadores de impuestos. Mateo era un recaudador de impuestos que terminó siendo uno de los discípulos. Después volvió a salir al mar y toda la gente venía a él y les enseñaba. Y al pasar vio a Leví, hijo de Alfeo, sentado en el banco de los tributos públicos y le dijo, sígueme. Y levantándose le siguió. Imagínense lo que habrá sido ese flechazo espiritual, ¿no? Porque no le dijo, Dios tiene un plan para tu vida, tiene un propósito, Dios va a bendecir tu... No, 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 no. Dijo, sígueme. Y dejándolo todo, lo siguió. Ahora lo que ocurre es muy interesante, porque Leví, Mateo, hace un gran banquete en la casa de celebración. Y había mucha gente en compañía de los publicanos y otros que estaban en la mesa también. Y los escribas y los fariseos murmuraban contra los discípulos diciendo, ¿por qué comen y beben los publicanos con pecadores y publicanos? Respondiendo Jesús, les dijo, los que están sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. No he venido a llamar justos, sino a pecadores. Comienza ahora a establecerse ese resentimiento. Miren qué palabra interesante. Resentimiento de los religiosos por las relaciones que tiene Jesús con gente que no es calificada, que no está calificada para la religión formal. No pueden entender eso. Y comienza esta cuestión que va a ir creyendo en ellos hasta el odio. Y en el 47, episodio 47, tenemos el comentario sobre el ayuno.
eso lo relatan también los sinópticos, Mateo, Marcos y Lucas. Cierto día algunas personas dijeron a Jesús, los discípulos de Juan el Bautista ayunan y oran con frecuencia. Ellos son espirituales, porque ayunan y oran con frecuencia. Igual que los discípulos de los fariseos, que son un ejemplo. ¿Por qué tus discípulos siempre están comiendo y bebiendo? Evidentemente, los discípulos la estaban pasando muy bien con el Señor, pero muy bien. Y evidentemente comían bien, bebían bien, y eso era notorio. Entonces Jesús les contestó, ¿acaso los invitados de una boda ayunan mientras festejan con el novio? Por supuesto que no. Pero un día el novio será llevado y entonces sí ayunarán. No está diciendo que no hay que ayunar el Señor. No está diciendo que no hay que orar. Lo que está diciendo es que en ese momento puntual ellos están siendo tratados por el Señor de una manera especial, específica. Luego Jesús le dijo lo siguiente. Nadie quita un pedazo de tela, una prenda nueva, y la usa para remendar una vieja. Pues la prenda nueva se arruinaría y el remiendo nuevo no haría juego con la prenda vieja. Nadie pone vino nuevo en cueros, odres, dice otra versión, viejos. El vino nuevo reventaría los cueros y el vino se derramaría y los cueros quedarían arruinados. El vino nuevo debe guardarse en odres o cueros nuevos. Bueno, ¿de qué estaba hablando Jesús? ¿Por qué esta ilustración? ¿Por qué trae a colación esto? ¿Qué tendrá que ver esto con lo que no comen los discípulos o porque están con el novio? ¿Por qué? Lo que Jesús les está mencionando es que hay un nuevo tiempo. Vino un nuevo tiempo. Se instauró un reino que ellos no pueden ver. Y lo que está diciendo, en realidad, es que esta nueva vida en el reino no puede ser contenida por un viejo estilo de vida. No puede ser contenida por esa mirada religiosa que ellos tenían. No puede ser contenida con el formato anterior religioso porque no tiene que ver con la vida nueva en el reino. ¿Sí? Ahora, el comentario. ¿Es por el ayuno en realidad? ¿Porque comían y bebían los discípulos? ¿O porque Jesús se juntaba con publicanos? Porque viene a colación de lo anterior, ¿no es cierto? ¿Cómo venimos? ¿Vamos bien? Sí, pastor. Bueno, Sí, perfecto. sí. Perfecto. Sí, pastor. ¿Quieren un parcial el próximo jueves? ¿O no, tranquilos, tranquilos. No, pastor. Ya sé. Tengo discernimiento, ya sabía lo que iban a decir. Vamos con el 48, el episodio 48, que es la sanidad de un cojo, dice una versión paralítico, en el estanque de Bethesda. Con un condimento, con un, con una, eh, con un adicional. Esta sanidad se va a hacer en el día de reposo. Hay en Jerusalén, en la Puerta de las Ovejas, un estanque llamado Bethesda. Se descubrió hace poco, hace muy poco se descubrió el lugar. Estuvieron excavando y la arqueología trajo a luz este relato, digamos, este estanque, el estanque que estaba oculto, pero se descubrió, el cual tiene 5 pórticos, le da detalles, el evangelista da detalles, tiene 5 pórticos, en esto yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos, paralíticos que esperaban el movimiento del agua. Porque el ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua, y el primero que descendía al estanque después del movimiento del agua quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Totalmente falso. Esta parte, la que el ángel descendía y movía las aguas y la gente trataba de entrar, es una superstición de la época.
De hecho, en los manuscritos, muchos manuscritos más tempranos, no está esto. Y en algunas versiones, como la nueva traducción viviente y alguna otra, no lo tiene este párrafo, la del ángel que descendía, ¿sí? Lo que ocurrió, dicen los biblistas, lo que ocurrió es que eran notas adicionales en los costaditos. ¿Vieron la Biblia Plenitud? ¿Alguno tuvo alguna vez la Biblia Plenitud? ¿Vieron que tiene las dinámicas del reino? Tiene comentarios, ¿no? Y la Scofield, más viejo todavía. A ver, los que peinan canas, ¿cuántos tuvieron la Scofield? La Biblia. Bueno, Yo, también tenía yo- comentarios en el costadito. Lo que ocurre es que esos comentarios fueron introducidos al texto. Porque ustedes saben que las divisiones de las escrituras no son inspiradas por Dios, fueron puestas después, en el año 1500, por ahí, pero la Biblia es de corrido, no tiene divisiones, la escritura. Bueno, eso, eso era una superstición, no existía eso, tal cosa como la que el ángel descendía. Entonces había un hombre ahí que hacía 38 años que estaba enfermo. Cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le pregunta, ¿quiere ser sano? A mí no me van a decir que ustedes no pensaron en esta pregunta alguna vez, porque alguno habrá pensado, ¿es sarcasmo lo de Jesús? ¿Por qué pasa eso? Un tipo que está postrado y él ya sabía que hacía mucho tiempo que estaba, 38 años, ¿eh? Le pregunta, ¿querés? Es como preguntar a un hambriento, ¿te gustaría comer un pedazo de pan? El tipo se está famélico, ¿no? ¿Por qué creen ustedes que Jesús hace esa pregunta? Porque tiene que ver con la decisión de la persona, de que la persona escoja aceptar eso. Yo lo veo así. Muy bien, Natalia. Perfecto, sí, sí, sí. Ustedes no lo van a creer y se van a sorprender. Pero hay mucha gente que no se quiere sanar. Justo le iba a preguntar eso, le iba a decir, pastor, que por ahí capaz que estaba acostumbrado 38 años con lo mismo, ya está, me quedo así. He escuchado también gente que presa que dice, no, prefiero quedarme preso que para qué voy a salir. Muchas veces producto de la resignación, pero muchas veces personas enfermas controlan a la familia. ¿Sabían eso? Sí, pastor, Son estaba el pensando en eso. quieren ser el centro de atención. No la juzgamos, pero explica muchas veces comportamientos, No, ¿no? No estamos para una juzgar a forma, nadie, pero explica ciertos comportamientos. Entonces, ¿qué le dice el enfermo? No tengo quien me meta en el estanque. Cuando se agita el agua y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Jesús le dijo, levántate, toma tu lecho y anda. Y al instante aquel hombre fue sanado y tomó su lecho y anduvo. Y ese día de reposo. Y era día de reposo aquel día. Piensen por un momento. Dice que había una multitud de enfermos. Piensen por un momento, ¿vieron las películas cuando hay un hospital de campaña donde están todos los soldados heridos, mutilados, que le faltan... ¿Vieron? Están... Bueno, más o menos era ese el panorama. Y Jesús va a una sola persona, a hacerle la pregunta que nosotros recién vimos. Y es lo interesante de esto, lo que a mí me llama poderosamente la atención, es que mucha gente estancada en un estanque. Es gente que no se puede valer por sí misma esperando algo en un estanque donde no pasa absolutamente nada. Y déjeme decirle que de alguna manera esto corresponde a un sistema religioso. Hay mucha gente estancada en lugares donde no pasa nada, donde no pasa absolutamente nada. No estoy hablando de iglesias, no estoy hablando de iglesias cristianas, pero sí podemos, los que alguna vez pasaron o vieron esas pseudo religiones como la universal y que masivamente va gente. ¿Vieron? Bueno.
Es gente, lamentablemente, estancada en un estanque, donde no pasa absolutamente. Y si no pasa Jesús por ahí, donde no pasa Jesús, no pasa nada. Pero Jesús pasa. Y cuando pasa, ocurren cosas, como en esta ocasión. Bueno, ¿dónde estamos? Entonces, claro, acá viene acá viene el problema. Acá empieza el problema. Hasta acá todo bien, ¿no? Entonces los judíos dijeron a aquel que había sido sanado, es día de reposo, no te es lícito llevar tu lecho. Y él respondió, el que me sanó, él mismo me dijo, toma tu lecho y anda. Entonces le preguntaron, ¿quién es el que te dijo, toma tu lecho y anda? Y él, que había sido sanado, no sabía quién fuese, porque Jesús se había apartado de la gente que estaba en aquel lugar. Termino con el 18. Por tanto, los judíos aún más procuraban matarle, porque no solo quebrantaba el día de reposo, sino que también decía decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios. Cada situación, cada milagro, cada manifestación del Espíritu Santo enardecía a estos tipos. Bueno, 49. Esta es la defensa de la sanidad del día de reposo. Pertenece a este episodio. Vamos con el 50. Ahora viene una crítica a los discípulos y a Jesús por arrancar espigas en el día de reposo. Otra vez, Jesús caminaba por unos terrenos sembrados con los discípulos, arrancaron espigas de grano, y las frotaron entre sus manos para sacarle la cáscara y se las comieron. Y algunos fariseos dijeron, ¿por qué violan la ley al cosechar granos en el día de descanso? Jesús le respondió, ¿acaso no has leído las Escrituras? Lo que hizo David cuando él y sus compañeros tuvieron hambre, entró en la casa de Dios y violó la ley al comer los panes sagrados que solo los sacerdotes pueden comer, y también le dio una porción a sus compañeros. El Hijo del Hombre es Señor incluso en el día de reposo. ¿Qué ocurría con los religiosos? Recuerden, los religiosos hacían leyes de las leyes, leyes de las leyes, de las leyes, de las leyes. O sea, de los mandamientos ellos hicieron más de 600. Y eran extremadamente rigurosos en cumplir la ley. ¿Quién podía Pero, pero, cumplir todo? pero piensen un poco lo que dijimos al principio respecto a la cautividad. Que ellos no querían volver a repetir la historia de quebrantar la ley. Lo que pasa es que se traspolaron, se pasaron de rosca, ahora criticaban todo. Pero Jesús les dijo, en el día de reposo, si un buey cae en un pozo, ¿no lo van a rescatar? ¿Cuánto más hacerle el bien a un ser humano? Porque el amor y la misericordia, como dijeron los profetas, es mucho más importante que los sacrificios y que los ritos. Bien, vamos con otro episodio. ¿Vieron la cantidad de milagros como vienen sucediendo? Ahora es la sanidad de un hombre de la mano paralizada. Algunas versiones dicen el hombre de la mano seca, que también es sanado a que no saben. Adivinen. No adivinen porque es pecado. En día de reposo, entró de nuevo en la sinagoga y vio un hombre que tiene una mano deforme. Como era el día de reposo, los enemigos de Jesús lo vigilaban de cerca. Ya tenía la policía religiosa ahí. ¿Vieron? Ya estaba la policía con los radares. Si sanaba la mano del hombre, tenían pensado acusarlo por trabajar en el día de descanso, el día de reposo. Jesús le dijo al hombre de la mano deforme, seca, ven y ponte de pie frente a todos. El hombre estaba recluido. El pobre hombre de la mano tullida, la mano seca, porque la mano seca es símbolo de incapacidad, es símbolo Se apagó. de Se debilidad. apagó. Algún complejo tendría, pobre hombre, probablemente.
Entonces Jesús lo pone en el medio de la escena, lo hace objeto de atención de todos. Luego se dirigió a sus acusadores y les preguntó, ¿permite la ley hacer buenas acciones en el día de descanso o es día para hacer el mal? ¿Es un día para salvar la vida o para destruirla? Y ellos, mutis, no quisieron contestarle. Jesús miró con enojo a los que le rodeaban, profundamente entristecido por la dureza de su corazón. Entonces le dijo al hombre, extiende la mano, ¿no? Estaba enojado. No le dijo, por favor, serías tan amable ahora, extiende tu mano, por favor, extiéndela. No, no, le dijo, extiende tu mano. El hombre la extendió y la mano quedó restaurada. Los fariseos salieron enseguida y se reunieron con los partidarios de Herodes para tramar cómo matar a Jesús. Es decir, los fariseos y los herodianos no se podían ni ver. Pero vieron cómo es la coalición. Coalición es ponerse de acuerdo para ir en contra de otra persona o de otra fuerza. Aunque se odien, pero los motiva una causa en común. Por ejemplo, en este caso, destruir a Jesús. Marco dice, los fariseos tomaron consejos con los herodianos, pero no se podían ni ver. Eso mismo va a ocurrir después cuando lo cuestionan por la cuestión cuando lo cuestionan por la cuestión, valga la redundancia, por el tema del tributo al templo, el impuesto. 52, episodio 50. ¿Vamos rápido o vamos bien? ¿Vamos bien? Sí, Bueno, perfecto, gracias. Muchos sanados en el mar de Galilea. Mateo, Marcos. Mateo 12, Marcos 3. Pero Jesús sabía lo que ellos tenían en mente. Entonces salió de esa región y mucha gente lo siguió. Ya las multitudes comienzan a seguirlo masivamente. Sanó a todos los enfermos de esa multitud, pero les advirtió que no revelaran quién era él. Con eso se cumplió la profecía de Isaías acerca de mi siervo, miren, perdón, a mi siervo, la de Isaías, al que he elegido, él es mi amado, quien me complace, pondré mi espíritu sobre él y proclamará justicia a las naciones, no peleará ni gritará, ni levantará voz en público. Me encanta esta parte, es de mis preferidas. No aplastará la caña más débil, ni apagará una vela que tilda. Al final hará que la justicia salga victoriosa, y su nombre será la esperanza de todo el mundo. Maravilloso, maravilloso. Episodio 53 y aquí dejamos. ¿Les parece? La elección de los 12 apóstoles, los discípulos, los 12 discípulos, Marcos, Mateo y Lucas. ¿Cómo es el procedimiento para elegir a los 12? Miren qué elección fantástica para nosotros. En aquellos días, él se fue al monte a orar y pasó la noche orando a Dios. Y cuando era de día, llamó a sus discípulos. Y escogió los 12 de ellos, a los cuales también llamó apóstoles. Tarea para ustedes. Tienen que conocerlo de memoria, ¿sí? Los 12 discípulos los tienen que conocer de memoria. Lo que tenemos que decir es que no son 12 solamente los discípulos. Tenemos el grupo de los 70, primero los 12, que es el grupo como más íntimo de Jesús. Hay niveles de intimidad con los discípulos de Jesús. Primero están los tres, Jacobo, Juan y Pedro, Juan y Jacobo. Después están los 12. Después están los 70 y después hay 500 que dice Pablo que se aparecieron y que ellos lo vieron a Jesús. Así que hay muchos discípulos que siguen a Jesús. Los que están reflejados en los evangelios mayormente son los 12. De hecho, Bernabé
que aparece en el libro de los Hechos fue discípulo de Jesús, no dentro de los 12. Bien, entonces tienen que saber el nombre de los 12, ¿sí? Miren, una, una pista nada más, para que tengan en cuenta, hay dos pares de hermanos, ¿sí? Y tres nombres parecidos. Hay dos Simones, dos Judas y dos Jacobos, ¿no? Bueno, pero Marcos me gusta porque dice algo muy revelador y muy importante. Dice que algunos, bueno, esto a veces se lee de recorrido, se lee muy rápido y no se tiene en cuenta lo que dice. Pero es muy revelador. Dice que subió al monte, llamó así, como dijo Mateo, a los que él quiso y vinieron a él. Y estableció a 12 para que estuviesen con él y para enviarlos a predicar. Miren la dinámica y miren el orden de prioridades. Para que estuviesen con él y para enviarlos a predicar. El llamado es una invitación a la salvación. El enviado es una asignación a una misión específica. Y tiene sentido, tiene mucho sentido, porque ninguno puede ir al servicio o a una misión si antes no estuvo con el Señor. Es decir, que el principio del llamado es estar con Él. Porque estando con Él, uno es transformado. Hay un principio espiritual que dice que todo aquel que está en la presencia del Señor es transformado. Sí o sí es transformado. Por eso en el libro de los Hechos, por eso en el libro de los Hechos, se los conocía a los discípulos, ¿saben por qué? Dice, por haber estado con el Señor. Y eso es lo maravilloso, que la gente vea y que la gente vea en nosotros reflejado a Jesús, porque antes estuvimos con Él. Y si estuvimos antes con Él, es notable y es evidente que nunca más somos iguales. Entonces, el grupo íntimo del Señor eran Pedro, Jacobo y Juan. Ellos, recuerden, Jesús los utilizaba para asignaciones especiales, para la resurrección de la hija de Jairo, en el monte de la transfiguración, en Getsemaní, siempre los aparta para que esté con él. ¿Vieron? Entonces, los 70 y los 500. La próxima clase vamos a entrar al sermón en el monte o en el llano. Depende del evangelista. Lo voy a explicar la próxima clase. Es muy difícil tocar el sermón del monte o del llano cuando la materia es muy larga como esta. El sermón del monte por lo menos debería abarcar 4 clases, 3 o 4 clases, porque es muy extenso, es muy rico, es muy, pero muy importante. Pero a modo de introducción, déjeme decirles que el sermón en el monte o en el llano es como la constitución para un país, para los ciudadanos de un país o de una nación. El sermón en el monte es la constitución para los ciudadanos del reino, para sus hijos. Bueno, por eso yo recomiendo un material que es muy bueno, que se llama, si quieren anotarlo, es muy bueno, La Contracultura Cristiana de John Stott. Es fantástico. Es un tratado acerca del Sermón en el Monte, que es muy bueno, porque tenemos que verlo como materia acá, pero como un vuelo de pájaro, ¿sí? Perdón, Perdón, pastor, pastor, ¿podría repetir? ¿el autor? ¿Cuál es el John, autor? John Stott. John Stott. Muchas La, gracias. la contracultura cristiana. A mí me costó conseguirlo en una época, pero ya es accesible. Se puede, y por ahí, incluso por ahí está en PDF, con lo cual, eh, bueno, hasta aquí hemos llegado. Hasta aquí hemos llegado. Por favor, lean Mateo del 5 al 7
y Lucas 6 del 17 al 49, que es lo que relata el Sermón del Monte, o el Sermón en la Montaña, o el Sermón en el Llano. Voy a explicarlo en la próxima clase, pero por favor, léanlo con detenimiento. Así no tenemos que leer tanto y solamente lo explicamos, ¿no? Oramos al Señor para despedirnos. Amén. ¿Está el pastor Luis todavía? ¿Luis Romero? ¿Está por ahí? ¿O lo perdimos? No, evidentemente no está. Macarena sí está. A Macarena la veo. Macarena, Ujú. más conocida como la mamá de Valentín. Sí, sí, estaba en silencio. Bueno, serías tan amable en despedirnos en oración, por favor. Amén. Señor Jesús, gracias, papá, en este día por tu palabra, Señor, porque pudimos reunirnos una vez más, Señor, y escuchar, Señor, y aprender, Señor, lo que hiciste, Señor, en aquellos tiempos, Señor, y aún así seguís haciendo, Señor, en estos tiempos, en nuestras vidas. Señor, pedimos que sea tu sabiduría, Señor, tu entendimiento, Señor, en nuestras vidas, Señor, para poder seguir aprendiendo de lo que vos tenés preparado para cada uno de nosotros, Señor. Bendecimos al pastor Rubén, Señor, en esta hora, bendito Dios, y a cada uno de nuestros compañeros, Señor, que podemos estar reunidos, Señor. Pedimos, Señor, que sea tu presencia, Señor, en estos días, Señor, hasta el próximo jueves, que nos podamos encontrar de nuevo. Simplemente, Señor, te damos gracias por todo lo que estás haciendo y vas a hacer en nuestras vidas, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Amén, amén. Gracias, Macarena, muy amable, muchas gracias. Bendiciones, bendiciones. Adiós. Buen fin de Adiós, semana. gracias, pastor. Gracias. Buen fin de Chao, semana hasta para luego. todos. Bendiciones. Bendiciones. Adiós, hasta luego, bendiciones. Dios lo Te bendiga, cuento, pastor. Bendiciones. pastor. Buenas noches, bendiciones para todos. Bendiciones. Bendiciones, pastor, Dios lo bendiga. Bendiciones. Sí, sí.